Probando. Listo, ahora sí, ya funciona esto. Bueno, pues parece protocolario siempre los agradecimientos. Sin embargo, pues me veo en la necesidad de hacerlo siempre. Y especialmente en esta ocasión, bueno, más bien siempre, pero pues en esta clase de eventos creo que se deben hacer porque, pues aunque parezca otra cosa común, otra ponencia además, otra cosa escolar, la verdad es que no lo es porque este evento lo organizamos con nuestra voluntad, de nuestros compañeros, la compañera Maggie que presente esta vez, el compañero Gabo que se esconde porque no le gusta estar aquí enfrente, está por allá. Y pues agradecerles mucho a ustedes, a los rostros ya conocidos, a los nuevos, sobre todo a los maestros aquí presentes que también se la rifan apoyándonos siempre con su presencia, sus ánimos, sus alumnos también, al profe Chucho que está viendo memes en Facebook, maestra Grisel, el profesor Manso. Muchas gracias, profesores. Amigos, compañeros, camaradas. Hoy es el segundo día y último. Antes eran 3 días, pero decidimos no hay presupuesto para el tercer día. Este segundo día me complace pues invitarles a nada más y nada menos que al Hobbit. Bueno, José Luis Hernández, mejor conocido como el Hobbit. Un fuerte aplauso, por favor. Su participación consistirá pues en platicarnos un poco. Yo cuando lo invité le dije, oye, pues yo creo que en la universidad tenemos un problema, que es que corremos siempre el peligro de que todo lo que aprendamos lo dejamos en la teoría y no lo llevamos a la práctica. Y eso es un pecado, sobre todo para nosotros y para la mayoría que estamos aquí, que somos sociólogos, pues porque la sociología sin práctica, sin praxis, pues no es nada. Necesitamos luchar, necesitamos investigar, necesitamos salir. Y me imagino que también hay compañeros de ciencias políticas, de otras carreras. Muchísimas gracias también por su presencia este día. Y bueno, nada, voy a iniciar con la presentación del invitado. José Luis Hernández Juárez, mejor conocido como El Hobbit, es cofundador del Proyecto Migala. Nacido en Naucalpan, por varios años se dedicó a trabajar como diseñador y marketing en diversas empresas, pero se mudó a un cerro en Tepoztlán como un buen hobbit en el estado de Morelos, y aquí él experimentó las diferencias entre vivir en una sociedad y vivir en una comunidad. Esta experiencia de vivir en un pueblo y con sus costumbres que lleva sirvió de inspiración para hablar de temas relevantes para la sociología, la antropología, historia y filosofía. Abarcando estas disciplinas, comenzó a visibilizar los problemas sistemáticos de nuestra sociedad a través del formato podcast Migala, con la participación de otros miembros principales del proyecto y ocasionalmente con invitados especialistas e investigadores en diversos temas. También voy a dar una breve introducción a lo que es el proyecto Migala, según el reglamento del proyecto de Migala. El proyecto Migala surge después de una emisión del podcast Revista Migala en mayo del 2021, quienes se plantearon de manera seria la conformación de una nueva opción política en el país que lograra destacarse por su capacidad formativa, con interés en una agenda nacional e internacional desde una visión a favor de las ciencias, la tierra y la libertad. A raíz del enorme impacto que tuvo en la audiencia, empezaron los primeros esfuerzos de conformación y autoorganización de junio a septiembre de 2021. En esta primera etapa se crearon con mucha buena voluntad y esfuerzos colectivos de distintas estructuras estatales, por ejes temáticos, grupos administrativos y operativos, que atendían a temas de organización interna y primeros pasos de una agenda propia. Con la colaboración autosugestiva, libre y voluntaria de integrantes de dicho proyecto, se crearon comités y subcomités que cumplen actualmente diferentes objetivos. Todos los estados de la República Mexicana poseen una comisión estatal autosugestiva que les permite expresar sus inquietudes con respecto a problemáticas sociales que cada estado tiene, para posteriormente llevar a cabo una organización y atender a los problemas comunitarios de manera autónoma. Le cedo la palabra al compañero joven. Hagan, pues muchas gracias. ¿Sí se oye bien? ¿Se oye bien? Muchas gracias por la invitación.
Me da mucha vergüenza venir aquí sin la preparatoria terminada a hablar acerca de organización política, pero pues justamente se trata acerca de desafiar como la academia y que las ideas se queden ahí. Si ustedes se van al canal de YouTube con el que comenzamos a hacer comunidad y se remiten hasta el 2017, 2018, cuando subimos los primeros videos, se darán cuenta de que son videos profundamente despolitizados, como la academia misma, que es de donde abrevábamos, ¿no? Agarrábamos todos los libros populares de ciencias sociales, de ciencias incluso duras, y no sé si lo hayan notado ustedes que sí estudiaron, la academia muchas veces cae en determinismos pues pseudocientíficos incluso. Peter Turchin lo amo, siempre lo voy a recomendar, tiene libros acerca de la cliohistoria, él lo que quiere es como hacer ciclos, le llama ciclos seculares, son los ciclos que sigue la humanidad, desde el auge hasta la caída. Sigue siendo determinismo, vamos, como si el ser humano, las sociedades que son fenómenos complejos pudieran ser como determinados por reglas predictivas, cuando en realidad los sistemas son fenómenos complejos. Si alguien de aquí ha tocado física sabrá que los sistemas complejos son profundamente sensibles a sus condiciones iniciales. El ejemplo más claro que les puedo dar es un péndulo de 3 ejes. Si tiene 2 ejes, el péndulo se va a mover de una manera predecible. Puedes incluso detallar en una gráfica cuál va a ser su movimiento. Siempre va a ser el mismo. Pero si le pones un eje más, entonces el movimiento se vuelve impredecible. Es lo que le llaman el problema de los 3 cuerpos. Nada más con un eje más ya tienes un sistema complejo, que si lo mueves desde un grado más alto que el movimiento anterior, entonces te va a describir una ruta completamente distinta. Así son los fenómenos complejos. Los fenómenos complejos presentan propiedades emergentes, y estas propiedades emergentes no se pueden inferir de las condiciones originales del sustrato del que emergen las sociedades mismas. Entonces por eso me cuesta mucho trabajo reconciliar este conocimiento con ciencias sociales que pues tratan de predecir el resultado de sistemas complejos. La economía, por ejemplo, que piensa que los seres humanos somos el homus economicus, ¿no? Entes autocontenidos cuya única misión es obtener el mayor retorno a cambio de la menor inversión. Ese es el estado mental de un psicópata, pero es la condición actual de la academia, que incluso si quieres ser director de una fundación caritativa muy generosa, tienes que haber estudiado una ciencia que representa al ser humano como fundamentalmente egoísta. Ese es lo que dice la academia. Luego llegó el año de 2021. En el año de 2021, no sé si se dieron cuenta, pero todas las astutas esperanzas de la humanidad fracasaron. Y todo el mundo como que entró en pánico y el cinismo se volvió la ideología más popular. Toda la gente que antes tenía ideales, por lo menos en el discurso, muchas veces los abandonó. No puedo hablar aquí de partidos políticos, ¿verdad? ¿Sí se puede? Sí. Ah, perfecto. No, sí, cómo no, pues vamos a hablar del mío, ni modo del nuestro, ni modo de no hablar de la hegemonía. Llegó 2021. No quiero hablar tanto acerca de cómo me fui a vivir al bosque y así, aunque creo que sí vale la pena hacer primero la distinción. No evolucionamos para las vidas en las ciudades. Si alguna vez vivieron en el Estado de México, ustedes más que nada lo sabrán. Sales a la calle y lo primero que ves es el abandono del Estado. Al país donde vives no le importan las calles donde creces, no le importan estos dormitorios para pobres a los que se nos ha relegado en las periferias. A eso se nos ha relegado. Ese es el modelo de ciudad y ahorita vamos a ahondar en ello. Por eso me fui al bosque. Honestamente, yo lo único que buscaba en mi cabeza, la única imagen que tenía era la idea de ir caminando hacia una tienda donde conozco a la señora que vende bajo un sol que no estuviera lleno de plomo el aire y que las calles fueran caminables. A mí me parece que no es mucho pedir. Calles caminables, comunidad, un entorno amigable con el ecosistema. Sin embargo, no nos lo pueden dar las ciudades. Yo trabajaba en publicidad, fíjense, qué vergüenza. Todas las grandes filosofías de la historia te van a decir que el origen del sufrimiento está en el deseo.
El deseo es la condición más primigenia de la humanidad. Es más, es la condición más primigenia de la vida. Desde que inicia, la vida no es otra cosa más que un desequilibrio químico tremendo. De hecho, los científicos de la NASA que buscan vida en otros planetas, lo que hacen principalmente es buscar desequilibrios químicos. Miran con telescopios capaces de analizar esas cosas, la atmósfera de otros planetas, y ahí donde ven un exceso de fosfatos o un exceso de oxígeno o un exceso de algún otro elemento que en la naturaleza simplemente se equilibraría, ahí es donde asumen que hay vida, porque todos ustedes son igual que una pequeña célula, un enorme desequilibrio químico que el mundo está tratando de llevar al equilibrio todo el tiempo. El equilibrio es la muerte. El equilibrio es la homogeneidad, es la condición inicial del universo antes de que hubiera vida. Entonces por eso siempre vamos a tener deseo, y el deseo es la causa del sufrimiento, porque desear por sí mismo es renunciar al presente donde lo tengo todo para apuntar hacia un futuro donde tengo ese algo que lo deseo. Asumes una falta. Y está bien si es el hambre, está bien si es la sed, pero dicen todas las grandes filosofías que lo mejor que puedes hacer para eliminar tu sufrimiento es hacer las paces con tu deseo. ¿Qué dice la publicidad? Desea más. En todas las superficies planas que tenemos sobre las ciudades, ponemos algún deseo. Desea un carro, desea esta ropa, desea este producto, desea esta otra cosa. Y antes que nada, toda esa publicidad es una estafa. Tú no quieres el producto que te están vendiendo. Tú quieres esa cosa intangible detrás de la publicidad de aquello que te están vendiendo. Tú cuando comes una Coca-Cola, pues no es como que digas, la verga, la gente de Chiapas, me vale verga su agua. No, más bien es como, cuando lo tomas, ¿qué quieres? Felicidad. Eso dice la publicidad. Y aunque seamos cínicos y digamos, no, la publicidad siempre miente. Hicieron un estudio de qué era más rica, la Pepsi o la Coca-Cola. Y ponen a 2 grupos de personas con sensores en su cabeza para ver qué áreas del cerebro se activan. La gente que toma Pepsi se activan más las áreas del gusto. Esto significa que la Pepsi sabe mejor. Pero cuando toman Coca-Cola se activan más las áreas de la memoria, del recuerdo. Y como resultado tienen emociones más positivas. Esto significa que no estás bebiendo Coca-Cola por su sabor, estás bebiendo Coca-Cola por su publicidad. Y la publicidad lo que te dijo es: Coca-Cola es familia, Coca-Cola es felicidad, Coca-Cola es todo menos el saqueo de agua de Chiapas. Ese tipo de cosas. Entonces un día, no sé, tuve una honesta mirada a mí mismo. Todo el mundo debería hacer eso alguna vez, entre antes mejor. Y me di cuenta de mi verdadero impacto sobre el mundo. O sea, creo que hay 2 personas, la que tú ves y la que otros ven. La que tú ves es el ego, y el ego no se viste para impresionar a otros. El ego se viste para ocultarse a uno mismo su propio impacto dentro del mundo. La persona que ven otros es tu impacto dentro del mundo. Eso todo el mundo debería revisarlo de vez en cuando. Y nada, pues si no quiero dedicarme a una industria que se dedica a mentirle a la gente para provocarles dolor con el propósito de que consuman, entonces ¿a qué me voy a dedicar? Y me fui al bosque. Yo no quería vivir en el bosque. Yo nada más quería pagar una renta barata. Y ya, quería escapar de esta vida. Y lo que principalmente me ataba a esta vida era el dinero. Pero pues pensemos en principios básicos. No es el dinero lo que necesito. El dinero es una explotación descentralizada de la que tengo que ser parte para cubrir mis necesidades más básicas. ¿Cuáles son las necesidades más básicas? Comida, vivienda, el único derecho humano al que se accede a precio de mercado, agua, que están a punto de privatizarla. Entonces, lo principal que tenía que hacer era recortar mis gastos de renta, que son altísimos aquí en la ciudad. Y me puse a hacer una valoración, así como, ok, precios de renta versus seguridad, porque en Sinaloa puedes rentar una casa grandota por muy barato, ¿no? Pero pues, ¿de qué te sirve si no puedes salir a las calles? Entonces me puse a buscar así como lugares donde la renta estuviera muy barata y al mismo tiempo las noticias. Tepoztlán me salió ganador. O sea, la cosa más brutal que había pasado en Tepoztlán en los últimos 6 meses era que un vendedor le dio un tubazo a un niño. Pero pues es un asunto personal. Y entonces llegué a un pueblo que sí tiene comunidad, fíjense, a diferencia de la Ciudad de México, y un pueblo que sí cuida sus áreas verdes. Y sus áreas verdes no están así
azares del destino o porque el gobierno las cuide mucho. Sus áreas verdes y sus áreas naturales protegidas están ahí porque su pueblo resiste. Cuando caminas por las calles de Tepoztlán, lo primero que notas son murales que dicen: la tierra no se vende, se ama y se defiende. De hecho, avísenle a Noroña, es ilegal comprar tierra en Tepoztlán. Déjenme recordar, por si alguna vez ven, no, que es oportunidad de inversión. No, es ilegal la posesión privada de la tierra en Tepoztlán. Por un lado están las tierras ejidales y por otro lado están las tierras comunales. Y en las tierras comunales hay un desmadre. hay dos grupos de comuneros. El punto es que es ilegal. Es ilegal. ¿Cómo se mantiene la tierra? ¿Qué sucede? Locura, sin propiedad privada, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? No, hay asambleas barriales, ya cada vez se tienen menos, pero hay un arraigo territorial. Y no nada más hay un arraigo territorial, sino que hay comunidades que se conocen desde hace generaciones y generaciones. Gente que tú conoces a tu amigo, pero también conoces a su papá, a su mamá, a su abuelo y hasta a su bisabuelo. Y su bisabuelo sabe de quién eres nieto. Entonces todo el mundo está conectado. Es más difícil la acción alienada dentro de este tipo de entornos. No me acuerdo si era Will Durant o Victor Hastings, un historiador que habla acerca de... Seguramente ustedes saben quién es. Es un historiador, creo que es inglés, que habla acerca del periodo antiguo de Grecia desde su propia perspectiva, porque él mismo era un agricultor. Esto es importantísimo porque durante la gran mayoría de la humanidad, el 80, el 90... No es cierto. Durante la gran mayoría de nuestro tiempo fuimos nómadas, cazadores, recolectores. Luego hace 10,000 años... Desde entonces el 80, el 90% de la población se dedicaba a la agricultura y hasta hace muy recientemente en la revolución industrial esos números cambiaron. Hay un dato revelador. En 1820 el 80% de la población en Francia se dedicaba a la agricultura. En 1920 solo el 20% se dedicaba a la agricultura. Ese fue el efecto de la revolución industrial. Entonces eso plantea que para estudiar a los griegos antiguos es excelente dedicarse a la agricultura, porque entonces entiendes perfecto cómo son sus ciclos, en qué tiempo tienen que estar sembrando, qué tiempo tienen que estar cosechando, por qué no pueden salir de batalla en el invierno, por qué no pueden, por qué solamente salen de batalla en las primaveras, ese tipo de cosas. Y justamente hablando acerca del periodo donde los persas invaden Grecia, este historiador habla acerca de cómo los persas no invadieron primero con ejército, sino que primero llegaron con su economía. Los persas eran el imperio más grande y complejo del mundo. Roma se les acercó, pero ellos eran el centro y el origen de la civilización. Por eso hasta el día de hoy Irán tiene tanto trabajo reconociendo la hegemonía global de los Estados Unidos, porque ¿qué tiempo tienen los Estados Unidos? 200 años. Persia lleva miles y miles y miles de años siendo el centro de la civilización. Pero sus ciudadanos tenían un mayor poder adquisitivo que los miembros de las ciudades-estado griegas. Así que los primeros mercados principalmente fueron fundados con oro persa. Los principales mercados que hicieron, según Platón y según Sócrates, hacían que los hermanos vendieran a los hermanos y que las familias se traicionaran entre ellas. Según Platón, solo debían ser regulados. Según Sócrates, debían ser eliminados por completo. Lo que ninguno de los dos hizo fue decir, ok, vamos a extrapolar leyes acerca de este mercado específico que tenemos aquí en Atenas y luego vamos a suponer que todo el mundo en todos los mercados del planeta se comporta de la misma manera. Eso es una pseudociencia, fíjense. En Tepoztlán pasaba algo muy similar. Tepoztlán, cuando llegué, estaba en los albores de un programa que le llamaban Pueblos Mágicos. Escuché un chavo de Chiapas decir, son pueblos mágicos porque empiezan a desaparecer gente. Los pueblos mágicos pues fueron un esfuerzo de los capitalistas por capitalizar la cultura intangible de los pueblos y convertirla en algo ahí vendible. Y como resultado, mucha gente que no era de la comunidad empezó a llegar, lo mismo que los persas, no con el objetivo de hacer crecer esta comunidad, sino con el objetivo de extraer riqueza, de saquearla. O sea, hay una gran diferencia entre si yo tengo un arraigo territorial en un territorio y vengo y hago algo para mi comunidad, o si yo vengo de fuera para hacer algo que extraiga riqueza y luego me lo llevo de vuelta al lugar de donde vengo. Es una gran diferencia. Estaban más o menos en esos albores y por eso se quema tanto Tepoztlán, por eso se quema cada año.
Sin embargo, descubrí la otra cara, ¿no? La otra cara era la vida comunal, la memoria de la lucha. Ellos estaban segurísimos de que no se les puede gentrificar porque ellos tienen apenas hace 30 años la lucha del campo de golf. Salinas Pliego quería poner un campo de golf en Tepoztlán donde no hay agua porque el emperador está desnudo, los ricos son idiotas y la gente se levantó, la gente no dejó que sucediera. Era una lucha que parecía imposible, Salinas Pliego es riquísimo, no podemos hacer nada en su contra y se le echaron para atrás. Y la gente estaba orgullosísima de su lucha. La gente se olvida, pero cada vez menos. Y ahí conocí otra vida. No sabía yo que se podía vivir también en conexión con el ecosistema, caminando en la montaña. Yo deseo que un día las ciudades sean abolidas y que todos ustedes puedan vivir en conexión con el ecosistema. Y nada, durante mucho tiempo pensé, pues de esto se trata la vida, ¿no? Consigues tu propia libertad individual y luego ves qué puedes hacer con ella y ya, lo logré, soy libre, por fin. Y luego un día quemaron el bosque. Ya no había dónde ir. El bosque, donde reconecté con la naturaleza, el bosque que me salvó todo eso, lo quemaron a principios de 2020. Y lo que más me dolió fue la futilidad del sacrificio, porque lo hicieron en enero de 2020, semanas más tarde, cuando empezaron a poner sus hoyos para convertir este bosque en cubos de concreto como los que nos rodean. Llegó la pandemia, entonces no pudieron construir nada y mataron un ecosistema único a cambio de nada. Eso hicieron. Y ahí me di cuenta que no puedes escapar solo. No puedes encontrar tu propia libertad si no encuentras primero la libertad de los demás. Si no nos organizamos y si seguimos huyendo al bosque, un día ya no van a quedar bosques a donde huir. Y me regresé a la ciudad para organizar. Y no sabía qué hacer, ¿sabes? O sea, Slavoj Žižek dijo cuando comenzó la pandemia que esta va a ser la estocada final del capitalismo y con esto se va a morir, pero él es un marxista y él piensa que la historia es una cosa predeterminada que ocurre, que es una reacción química, que cuando lleguen las máximas contradicciones del capitalismo, en lugar de la brutalidad que tenemos hoy en día, naturalmente, mágicamente va a venir el socialismo y nos va a salvar. Y no, ya desde entonces como que sospechaba que las predicciones deterministas de nuestra academia pues no suceden, no son las condiciones materiales las que hacen las revoluciones, es la gente la que hace las revoluciones. Hay un libro buenísimo de El Comité Invisible, son unos académicos que por la radicalidad de sus ideas se llaman el Comité Invisible. No me acuerdo si es el libro de ¿Qué sigue? O el de la revolución del siglo XXI, pero lo que dice es eso, lo que dice es que todas las condiciones materiales están, tanto materiales como sociales, el hartazgo, la crisis climática, la pobreza rampante, el hambre, el genocidio del otro lado del mundo, los gobiernos corruptos, todas las condiciones para la revolución están, pero la revolución no se hace de condiciones, la revolución se hace de cuerpos, y los cuerpos ¿dónde están? Están enfrente de una pantalla. Entonces nos empezamos a organizar y no nada más organizarnos como por una idea noble de lo que deberíamos estar haciendo. No, nos organizamos hasta por dignidad. Hasta por dignidad. Corría el salvaje año del 2021. ¿Se acuerdan cuando Sandra Cuevas hizo campaña? Déjenme contarles, porque ustedes piensan que la sociedad y el país están en buenas manos. No, señor, es caos hacia donde mires. Sandra Cuevas llegó al poder casi por error. Casi por error, porque la brutalidad del poder económico acotada al poder político ha hecho que de todas las formas de ver el mundo y de las infinitas variables políticas que pueden habitar dentro de tu corazón, solamente tengas representación para dos: los operadores del capital y los operadores del capital, pero en guinda. Entonces los operadores del capital, todos juntos, el PRI, el PAN, cuando se llevaban bien, decidieron que como Morena ya es hegemonía, no vale la pena invertir en una campaña. No vale la pena invertir en una campaña política porque pues de todos modos Morena va a ganar. Entonces pusieron no sé si se acuerdan de los carteles de Sandra Cuevas. Es que yo vivía en la Cuauhtémoc en aquel entonces. Salía Sandra Cuevas, la foto de la candidata, que es muy guapa, y abajo nada más decía Sandra Cuevas y los logos del partido. Ni una promesa, ni un eslogan, ni una propuesta, nada más candidata, el INE nos obliga, ahí están tus pinches carteles, costaron tantos millones. Y por otro lado, ¿cómo se llamaba? La candidata de Morena era la esposa
Era la esposa del señor de las ligas, era Dolores Padierna. Era tan fuerte la hegemonía que dijeron, pues como todo el mundo nos va a votar, podemos imponer incluso a la esposa de Bejarano y van a votar por nosotros. Y lo mismo, la foto de Dolores Padierna, que es muy guapa, abajo morena, un eslogan que no significaba nada, el gobierno por la transformación, viva la gente, solo el pueblo puede salvar al pueblo, y ya, esa fue su campaña. Pero al interior de Morena había problemas. Era 2021, estaban sucediendo muchas cosas. Una de esas cosas que sucedió es que el noble... ¿Quién de ustedes sabe qué es el INFP? ¿No? Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Originalmente ese era el filtro. Yo por eso me dejé engañar, ¿no? La idea original, cuando se comenzó a conformar Morena, por movimientos sociales, colectivos, activistas, pueblos originarios, cuando comenzó a organizarse, se decidió que el filtro para las candidaturas iba a ser la capacitación. Es una gran idea, ojalá lo hubieran aplicado, porque se supone que si ya tomaste todas las capacitaciones, entonces ya tienes bien clara cuál es la ideología del partido. Y si la ideología del partido se decide en un formato de educación popular, horizontal, democrático, descentralizado, por medio de toda la gente que conforma las bases, entonces tienes una representación digna. Eso sucedió hasta el 2021. En 2021 sacaron a Dussel, metieron al Fisgón, llegó Mario Delgado, que es muy guapo, a la administración del partido, y empezó a meter a toda su gente del PRD. Y su gente del PRD, pues nada más les faltó entrar con sus sillas plegables para echar sillazos, ¿no? Porque llegaron con todas sus malas prácticas. Rasuraron las planillas, simularon consultas, hicieron fraude en los votos, y al final a toda la gente de base la dejaron fuera. Y a su cúpula, pues la dejaron donde está. Y ese es el origen de la hegemonía que tenemos actualmente. Cuando se preguntan por qué el movimiento de transformación invita a los Yunes y a Erubiel Ávila, por eso, ellos ganaron. Pero al mismo tiempo, hubo una rebelión en las bases, fomentada por Monreal, maldita sea. El pinche Monreal, maldito sea. No conozco a nadie que tenga una buena anécdota de ese señor tan corrupto y asqueroso. Una de sus principales pupilas era Sandra Cuevas. Entonces Sandra Cuevas vio la oportunidad entre el desasosiego de las bases y su candidata que estaba con el PRIAN para que le abandonaran las casillas a la gente. Primera lección de sociología fuera de las aulas. No sé si ustedes sabían, pero no es tan importante el número de votos que recibes como el número de gente que tienes trabajando en las casillas, porque si no tienes a nadie trabajando en las casillas, entonces el otro partido que sí tiene gente trabajando en las casillas puede embarazar tus urnas, puede quemarlas, puede poner sus propios votos, pueden hacer lo que ellos quieran. Ese día la operación de base de Morena decidió abandonar a Dolores Padierna y como resultado ganó Sandra Cuevas, y el resto es historia. Pero en ese tiempo estábamos diciendo, bueno, esto es lo que hay. O sea, estos son los mejores representantes de la voluntad popular. 130 millones de mexicanos, 20 millones de personas habitando en la Ciudad de México. Y Sandra Cuevas y Dolores Padierna son los mejores representantes que tenemos para la alcaldía Cuauhtémoc. A mí me parecía que se le están tomando muy fácil, y se le están tomando muy fácil porque nosotros ni siquiera le estamos tomando. Porque la ciudadanía no está politizada. Le dejamos todos nuestros destinos colectivos a la peor gente. Se los digo, a la peor gente. Yo los conozco. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué el aparato del Estado es usado en nuestra contra todos los días? Pues porque se lo encargaste a la peor gente, a los esclavos y lamebotas del dinero. Hay que ser bien claros al respecto. Los esclavos y lamebotas del dinero. En México solamente gobierna la gente exitosa. Y en México, el éxito significa vivir del trabajo de alguien más. Esto es un rentista, esto es un usurero, un explotador, un estafador. Esa es la gente que llega a los puestos de representación popular. Por eso cuando llegan allá, ellos no tienen intereses de clase trabajadora, porque esos güeyes no trabajan. Esos güeyes se les enseñó que el éxito y la cosa buena en la vida es vivir como parásito de la clase trabajadora. Por eso sus leyes y sus reglas son escritas para hacer más fácil la vida de otros parásitos, de otros explotadores, de otros usureros, de otros terratenientes. Nos representa esa gente. El sistema no está roto, el sistema funciona tal y como debe funcionar. Y por eso debe ser desmantelado. Y ahí es cuando decidimos hacer un partido. Probamos muchas cosas.
Luego los anarquistas, yo también me asumo como tal, pero los anarquistas no me dejan porque les caigo mal. Y porque se preguntan, ¿qué hace un anarquista haciendo un partido? Pues es que lo intentamos de todo. Fíjate, estaba yo tan despolitizado, tan mal informado de la vida, tan ingenua era mi esperanza, que pensamos que podíamos arreglar la economía con una cripto. Decía yo, es muy sencillo, hacemos una criptomoneda que no permita acumular ni especular. Y con esa empezamos a reorganizar la actividad económica del país. Pero luego llegas con los programadores y te dicen, ok, pero ¿cuáles van a ser los requerimientos de esta cripto? Ah, pues muy sencillo, que no se puede especular y que no se pueda acumular. Ok, eso es lo que tú no quieres, pero ¿cuál es el requerimiento específico del software que va a escribir esta cripto? Las reglas de operación de la moneda. Ah, no sé, porque no tenemos una comunidad. Entonces esto es algo que el Rubius jamás te va a decir. Antes de una cripto, antes de una moneda, necesitas una comunidad. Porque la moneda debería cumplir las necesidades de una comunidad que ya está operando. Y mientras no tengas una comunidad, pues no tienes necesidades. A menos que la necesidad sea estafar. Saludos a Javier Milei. Hicimos una cripto, pero no teníamos una comunidad, entonces empezamos a hacer una cooperativa. Y ya que estábamos haciendo una cooperativa, nos dimos cuenta de que el actuar político del país está diseñado para crear monopolios. Más bien para mantener a los monopolios felices, mientras que a la actividad económica de más bajo nivel se le castiga. Hay una gran mentira que está circulando en los escaparates y espectaculares del país, y es toda la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial. No sé si hayan visto esta publicidad que dice: las empresas creamos el 80% de los empleos. Y luego la foto fue creada por inteligencia artificial, o sea que esos hijos de la verga no crearon ni siquiera el empleo de diseñador, ni siquiera el empleo de fotógrafo. Pero tienen razón en el dato, pero no en el cómo. El Consejo Coordinador Empresarial no son empresas pequeñas, no son la tienda de la esquina, no son las empanadas de mi abuela, no. El Consejo Coordinador Empresarial son las empresas más grandes del mundo, monopolios, creados durante 1994, durante los albores de la privatización y el neoliberalismo. Pues nada, para hacer felices a los amigos de la administración de ese entonces. Y sus hijos pues heredaron esos negocios, y por eso tenemos una clase empresarial tan inepta. Bueno, el Consejo Coordinador Empresarial y esas empresas crean, cuando mucho, exagerándole, el 20% de los empleos. El resto de ese 80% viene de las nanoempresas, de la tiendita, de las empanadas, de las nanoempresas, empresas que viven al día, al margen de ganancia, perdiéndole incluso. O sea, si le pagaran, la mayoría son empresas familiares, si le pagaran salarios a la gente de la familia que está ahí trabajando, incluso le perderían. Entonces, si estamos acotados por un sistema político entregado al poder económico, entonces era mi intuición, pues más bien necesitamos representación, y no la tenemos, puesto que nos representa el 1%, y por más que tú hayas votado por ellos, si viven en las lomas no saben lo que es subirse al metro. O sea, la gente de Naucalpan, ¿dónde vive la gente que los representa? ¿Viven en el Molinito? ¿Viven en el cerro? ¿O viven en un fraccionamiento? ¿O viven en las lomas? O muchas veces ni siquiera viven en México. Es a lo que voy. El gran error del leninismo fue creer que puedes crear una dictadura del proletariado. ¿Cómo hacen la dictadura del proletariado? Bueno, quitas a la cabeza que está administrándolo de manera privada y luego pones proletariado a la cabeza para administrar los medios de producción que poseemos colectivamente. Lo que no se dieron cuenta, y saludos a Gerardo Fernández Noroña, es que si tomas una porción del proletariado y la encumbras en la posición de élite, de facto pierden todos los intereses comunes que tenían con la clase trabajadora y se vuelven una nueva élite. Solo que eres una nueva élite todavía más incompetente, porque no saben las reglas de operación que mantenían al sistema funcionando. Saludos al Poder Judicial, que bueno, ¿no? Que ya capturaron el poder. Entonces decidimos, necesitamos hacer un partido, pero ¿cómo? Porque los otros partidos pues son
son filtros de lamebotas, son lamebotismo institucionalizado, son estructuras verticales donde por más que entre Jesucristo a militar, si no lame la bota, si no traga sapos, si no se hace parte de la operación, o lo hacen a un lado o lo corrompen. Para cuando la gente llega a posiciones en las que ya está con la lealtad, con la experiencia institucional, con el mérito incluso para hacerse de un cargo de representación popular, para entonces ya están corruptos, para entonces ya son un engrane más de la maquinaria. Y yo lo veo bien claro, lo veo clarísimo, ¿no? Bueno, mi intuición, la que yo creo ver muy clara, es que lo único común de todas esas estructuras es el poder, es la jerarquía. ¿Quién de ustedes cree que la jerarquía es natural? A ver, levanten la mano. ¿No, nadie? Ay, le estoy hablando un hombre de paja. Que bueno, no sé, así ya no perdemos tiempo hablando de biologías y demás. Aquí en México hay una jerarquía que adoptamos hace 500 años. Ya sé que la Triple Alianza también era jerárquica y demás, pero no eran hegemónicos, o sea, tenían una área de control muy pequeña. Mientras tanto, la gente libre vivía alrededor, ¿no? Alrededor de estos órdenes sociales. Una vez hablé con un historiador especializado en el periodo prehispánico y le pregunté por qué fue tan fácil conquistar a los incas y a los aztecas y no a otras etnias y a otros pueblos que habitaban el territorio y que de hecho hasta el día de hoy lo habitan. Y lo que él me dijo fue la centralización. Si tú vas a una tribu que requiere de asambleas y consensos y de tequios para hacer funcionar su actividad política, pues es muy difícil matar a la cabeza porque no hay una cabeza. Ahí lo que tienes es como la voluntad popular de ir y hacerse en contra de tu poder. Así es como Tlaxcala mantenía su autonomía aún frente a la Triple Alianza durante tantos años. Y así es como Tlaxcala incluso conquistó Mesoamérica de la mano de los españoles, ¿no? Cuando terminó la conquista. La conquista de Tenochtitlán. Tenochtitlán era una cosa distinta. Tenochtitlán era muy parecido a nuestro orden social actual. Yo antes pensaba que había un Tlatoani, pero el Tlatoani estaba puesto ahí por la Triple Alianza, que eran 3 familias muy poderosas que tenían el poder sobre un montón de gente que ya había normalizado su esclavitud. Si quieren una definición equivocada de jerarquía, es esa: esclavitud normalizada. Es cuando la gente asume que yo no tengo voluntad, mi voluntad es la del que está arriba y mi única esperanza es aspirar a estar arriba algún día. Entonces es muy fácil quitar a la cabeza y en lugar de un tlatoani pones un español, y entonces la amita, que era la forma de trabajo colectivo que tenían organizada, pues ya no se hace para el bien de la comunidad, sino que se hace para extraer riqueza, para sacarla de las minas mismas. Decía el señor de Motolinía, decía que en el camino a las minas de Oaxaca estaba tan lleno de cuerpos que no podías avanzar sin pisar un hueso o sin pisar una mano. Y decía que tantos sopilotes le daban vueltas al cielo que oscurecían el sol. Avísenle a Zunzunegui que de eso se trataba la conquista. Pero hay una fuerza dialéctica, diría mi compa Diego, ¿no? Entre la opresión y el oprimido, porque es la condición. Esto yo sí lo voy a naturalizar, discúlpenme. Yo creo que es la condición natural del ser humano y de todos los animales con sistema límbico aspirar a la libertad. Si tú encierras a un jaguar en una jaula, se acaban todos sus otros impulsos. No quiere comer, no quiere tomar agua, no quiere jugar, lo único que quiere es escapar. Es necesario normalizar ese cautiverio para que pueda involucrarse en otras dinámicas sociales. Y las dinámicas sociales de los mamíferos sociales en cautiverio pues suelen ser jerárquicas. Eso, pues de ahí viene. Entonces los pueblos quieren libertad. Los pueblos siempre van a buscar libertad. Más que libertad, van a buscar dignidad. Yo tenía una idea bien caricaturesca acerca de la relación entre oprimidos y opresores durante la colonia, pero me prestaron un libro que se llama Los Indios de Puebla, así se llama, yo no le puse, y está escrito por pueblos originarios incluso, y habla acerca de la relación que había como en esos 300 años de los que nadie habla, ¿sabes? Cuando ya sucedió la conquista, pero los colonizadores necesitan de los colonizados para sobrevivir, y entonces ellos adquieren como cierto tipo de dignidad. Y fíjense, a ver si no les recuerda esto un poco a la lucha por las 40 horas. Abre con la anécdota, para desmitificar muchas cosas, la anécdota de unos esclavos
que tienen atrapados a sus esclavistas. Esta era una hacienda en Puebla donde se murió el papá, que sabía cómo tratar a los indios para que fueran muy productivos. Así dice el libro, yo no lo estoy diciendo así a los pueblos originarios. Este era un papá que sabía cómo tratar a sus esclavos, se muere y asume el poder su hijo. El hijo, quién sabe qué trauma estaba cargando, quién sabe qué complejo quería compensar, era extremadamente cruel con sus esclavos. Les cortaba las manos, los latigaba, les hacía cosas a las mujeres, era muy cruel. Un día, pero además estúpido, porque peninsulares habría 10 en esa plantación, esclavos eran 500. Un día los esclavos se vieron entre sí y dijeron, uy, ¿por qué estamos tolerando estas mamadas? Y fueron y asediaron la casa del esclavista. Amarraron a su familia, le metieron un susto, pero ellos no exigían su libertad. Fíjate, ellos exigían mejores condiciones de parte de sus esclavistas. No estaban exigiendo irse ni hacer de la dictadura del proletariado, no, ellos exigían, ok, está bien, tú eres mi esclavo, yo soy tu esclavo, tú eres mi amo, yo te trabajo a ti, pero dame mejores condiciones. Quiero más comida, quiero menos latigazos, ni siquiera eliminar los latigazos, eso como que lo tenían bien normalizado. Dame 40 horas laboral, no, dame dame algo así. Fueron 300 años de eso. Sucedió la independencia, sucedió la revolución, hemos derramado, ríos de sangre en el nombre de la libertad. Pero al final de cada revolución, al final de cada orden social, nunca nos cuestionamos la pirámide. Siempre le confiamos nuestros destinos colectivos a algún caudillo que tome el poder y se lo queda, y luego lo usa en contra de sus enemigos. Y entre sus enemigos son los nuevos oprimidos que buscan el poder, y es una espiral de sangre de la que no vamos a salir con más sangre. Entonces, breve paréntesis, si alguien aquí piensa que la solución es la revolución armada, perdón, pero no se están tomando el problema en serio. Eso no es una revolución, eso es cosplay, a menos que sepan tirar, a menos que ya hayan tomado su adiestramiento militar. Y si realmente piensan que la revolución armada es el único camino, pues ¿qué hacen en sociología? Tienen sus libros, practiquen puntería, porque el ejército practica todos los días. Toda esa gente racializada, barrializada, neurodivergente, de clase trabajadora, que son los militares, ellos practican mientras nosotros estamos leyendo. Yo no creo que ese sea el camino. Yo creo que se puede hacer un camino mixto entre la acción de base y la acción institucional. Por otro lado, creo que los dos caminos por sí solos son, son inútiles. El camino institucional por sí solo, la transformación. ¿Qué nos dio? Sin movimientos de bases. Nos dio un corredor interoceánico que quiere pasar desde Veracruz hasta el otro lado, hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca. Fíjense. El poder económico actuando sobre México. Por más que nos lo quieran vender como desarrollo, los pueblos en el camino de este proyecto lo ven como pues lo que es despojo, es concreto, es acero y es colonización. Pueblos enteros están siendo criminalizados para hacer pasar a este corredor interoceánico. Pueblos enteros, luchadores sociales son asesinados para callar sus voces. No pueden porque son pueblos horizontales. Y el objetivo es muy sencillo, es reemplazar al Canal de Panamá. Por el Canal de Panamá pasan el 40% el 40% del comercio internacional. Importantísimo el Canal de Panamá. Pero el calentamiento global está haciendo que ya no funcione. Fíjense, yo antes pensaba, ustedes saben, ¿no?, que el Canal de Panamá es un sistema de esclusas que llega un barco, echan agua, se eleva y pasa a la siguiente esclusa. Y luego le elevan, pasa a la siguiente esclusa y así lo hacen pasar hasta el otro lado del continente. Yo antes pensaba, ingenuo yo, creía que esta agua que utilizaban en el Canal de Panamá era agua de mar. Tiene sentido, puesto que solamente el 2% del agua del planeta es dulce. No, utilizan el agua del lago Panamá, el agua de la que se abastece la población local de Panamá. Pues como sería muy caro, lo hacen por dinero. No lo hacen porque sea la única manera de hacerlo. Es que sería muy caro tener entre los engranes sal, entonces mejor usan agua limpia. Y el pueblo de Panamá se está quedando sin agua. Y esto no le importaba al gobierno, ¿no? Decían, pues, que hagan sus marchas, lo que sea, yo gobierno para el capital. Pero ahorita ya se están preocupando porque ya no hay agua ni para el canal ni para el pueblo. ¿Quién los manda, no?, a echar todo el agua de su lago al mar?
Y como resultado, pues el capital internacional está buscando alternativas. Y esta es, no sé, es casi evidencia de que cuando no aprendes una lección estás condenado a repetirla. Esta historia ya la habíamos vivido durante el Porfiriato. O sea, durante el Porfiriato, cuando estaba siendo construido el Canal de Panamá, el gobierno de Porfirio Díaz dijo, pues qué tal que nosotros le hacemos la competencia, porque en el sistema capitalista, que es lo único que podemos ver, es lo único que importa, y entonces pues vamos a hacerlo. Están construyendo este corredor interoceánico sobre las mismas vías que construyó Porfirio Díaz, y no van a pasar. Por eso tengo fe en los pueblos organizados de Oaxaca, porque están organizados, porque no lo van a dejar pasar. Pero nosotros, la gente de ciudad, ¿qué hacemos? Pues fíjense, estaba tan despolitizado yo que me fui a lo que toda la gente que ve televisión se imagina, que es la política, que son los partidos políticos. Entonces, en 2021, después de ver la bella cara de Sandra Cuevas por todas nuestras paredes, decidimos comenzar el proceso de partido político. Le preguntamos a la gente que estaba escuchando el podcast, ¿no les da vergüenza ser gobernados por el 1%? ¿No les da vergüenza que una población de los cuales ni uno de ellos... O sea, ¿por qué se dejan gobernar por el 1%? ¿Por qué se dejan gobernar por la gente rica? Por los empresarios, por los explotadores. Somos más. Un alien nos está viendo ahorita y se pregunta por qué no se los comen. Yo no me los quiero comer, nada, los quiero sacar del poder. Y le preguntamos a la gente, ¿quién de ustedes está dispuesto a organizarse? 10,000 personas escribieron esa noche que estaban dispuestos a organizarse. No es suficiente para hacer un partido, pero sí es suficiente para comenzar las bases. Y entonces comenzamos a hacer células en cada estado. En cada estado decidimos llegar. Actualmente lo que hago es que llego, preparo salsas, las truequeo y en el proceso nos hacemos amigos. Y mientras nos estamos haciendo amigos, la gente me platica. Y ahí en ese proceso es cuando me di cuenta, el partido político por sí solo no vale nada. Lo que realmente importa es la organización de base. Es lo chingón. Yo no tengo nada que proponerle al país y está muy bien. Ninguno de nosotros por sí solo tiene nada que proponerle al país, porque ejercer el poder corrompe y someterse degrada. No queremos el poder, lo que queremos es que a todos los luchadores sociales, a la gente que está en el territorio desde hace décadas, que son expertos en su territorio, que lo aman y lo defienden todos los días desde hace generaciones, yo quiero que esa gente me represente. Yo creo que nuestro papel histórico como sociedad es comenzar a redefinir lo que nos imaginamos que es la democracia, porque esto que tenemos actualmente es una cosa orwelliana. La democracia representativa no es democracia. La democracia representativa es un modelo creado en los Estados Unidos por Thomas Jefferson, que explícitamente dijo: si tenemos democracia directa vamos a tener una dictadura de las masas. Él tenía mucho miedo de que si la gente tiene la oportunidad de decidir sus destinos colectivos, lo primero que iban a hacer era redistribuir la tierra y cancelar todas las deudas. Entonces, para eso decidió que solamente la gente que tiene acreedores, solamente la gente que vive del trabajo de alguien más, puede votar, solamente la gente que posee tierra. Y Benito Juárez era como la Sandra Cuevas de su tiempo, porque él era de un pueblo originario, pero le daba mucha vergüenza su origen humilde. Le daba tanta vergüenza su origen humilde que él genocidió al pueblo originario de Tenochtitlán. No sé si sabían esa. Había un pueblo originario de Tenochtitlán. Después de Benito Juárez ya no había ese pueblo originario. Fue expulsado, fue asesinado, fue esclavizado, fue lo que sea. No nada más los españoles. Entonces no tenemos democracia directa, tenemos democracia representativa, bajo la idea de que 130 millones de mexicanos pues no caben en la Cámara de Diputados para definir sus destinos colectivos. Pero tenemos muchos más modelos. O sea, el gobierno no es tonto, no es como que no sepan estos modelos, sí saben, nada más se hacen güeyes. ¿Qué podemos hacer? Estas ideas no son mías, estas ideas, como yo les dije, Morena comenzó como un buen proyecto. Morena comenzó de la mano de educadores populares que aprendieron en la escuela de Freire que la democracia directa sí es posible, pero solamente por medio de la deliberación. Y en el artículo 15, si ustedes lo leen, en el artículo 15 de la Ciudad de México, pueden encontrar una promesa que no se nos ha cumplido, y es la promesa de la democracia directa. La promesa de la planeación de la Ciudad de México para los próximos 20 años por medio de la democracia directa. Y Clara Brugada me extraña mucho. Ella escribió este artículo, ella sabe esto que no nos está cumpliendo.
Ahí dice bien explícitamente cómo debe hacerse, por medio de asambleas barriales, horizontales, democráticas, transparentes, descentralizadas, y el papel del Estado, el papel específicamente del Instituto de Planeación IPDP, no sé qué dice, de la Ciudad de México, su papel era armar estas asambleas. Ahí es donde me di cuenta de que hace falta también un trabajo de base, porque en la ley, claro que sí, tenemos democracia directa y lo que tú quieras, pero en la práctica, este año viene FIFA. Por si se les olvidaba de qué lado batea la transformación, este año viene FIFA y la ciudad entera está siendo convertida en un centro de sacrificio para el capital. Nuestra agua, nuestra vivienda, nuestra movilidad, incluso el trabajo de las trabajadoras sexuales que ahora mismo se están manifestando en Tlalpan, todo está siendo puesto en tela de juicio con tal de que pueda pasar el capital, con tal de que Airbnb pueda vender lo que quiere, con tal de que la gente venga a su maravillosa derrama económica. Para dos partidos, derrama económica que solamente va a ver el 4% de la población. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hace falta organización e institucionalidad. Institucionalidad no porque a mí me encanten las instituciones y porque yo soy un fan del Estado, sino porque todos los días el aparato del Estado está siendo usado en nuestra contra. Al ejercicio de buscar el poder, yo me lo imagino como estar en un cuarto encerrado con el 1%. Y en el centro de este cuarto hay un arma. Está en el mejor interés de nosotros tomar esa arma, aunque no la queramos emplear, solamente para que no pueda ser empleada en nuestra contra, como es el sistema Batán, como es empleada en el Saguaro, como es empleada en todos los lugares hermosos y comunes donde el capital tiene interés en privatizar. Pero en el status quo, pues la pistola no está en el piso. En el status quo la pistola está en la mano del 1% y está siendo apuntada a tu cabeza. Eso por un lado. Pero la institucionalidad sin el movimiento de base no serviría de nada, porque es el movimiento de base, la comunidad autoorganizada, la que va a plantear las dinámicas de autogobierno que eventualmente tienen que reemplazar este poder hegemónico. Me estoy quedando sin tiempo, pero esa es la apuesta. El partido político, como ustedes lo entienden, es una pantomima, es una simulación, es un filtro de canallas. El partido político debería ser una institución horizontal, democrática, de puertas abiertas, descentralizada, donde todas las voces cuentan, donde toda la gente pueda llegar y tomar sus decisiones por medio de la deliberación, donde si tú tienes un problema en tu colonia y lo tienes tú solo, no lo tengas tú solo. Si tú tienes un problema y estás solo, tienes un problema. Si mucha gente tiene un problema, tenemos un problema colectivo y ahí ya podemos hacer política. El partido político debería ser el espacio donde estamos resolviendo todos estos asuntos. Nuestro primer objetivo es, si logramos las asambleas este año, pues nada, democratizar realmente la operación del partido. Yo no sabría qué hacer. Yo me vería como Lenia Batres, ¿no? En sus sesiones, porque no se sabe el protocolo. Sin embargo, conozco gente valiosísima que pues, por medio de la deliberación horizontal podemos hacer que nos represente. El segundo paso es hacer más fácil los requisitos para creación de partido político, porque es un pedo. O sea, comenzamos en febrero y apenas hace 3 semanas logramos tener todos los requisitos para comenzar con las primeras asambleas. La reforma electoral que se está planteando actualmente en secreto, que se está discutiendo a ojos de nadie más que Monreal y sus amigos, pues a mí se me hace que tenemos que meternos a la discusión. Y si no nos metemos a la discusión, cuando tengamos un partido vamos a meter una reforma. Pero hacer partido debería ser mucho más sencillo. Quiero traerme para aquí el modelo que tienen en Australia. Por ejemplo, en Australia me parece que tienen un modelo parlamentario bien chido. Es bien fácil hacer partido, de modo que hay un partido ciclista, hay un partido animalista, hay un partido feminista, hay un partido que se llama el partido de la gente que le gusta romper cosas. Y como todas las fuerzas políticas son pequeñas, no hay una gran hegemonía que pueda imponer su voluntad sobre las demás, entonces están obligadas al diálogo, están obligadas a hallar acuerdos. Por lo mismo que es más fácil crear partidos políticos, hay más voces representadas, no nada más izquierda, derecha, no, es como hay una pluralidad de voces de todos los colores. Aquí en México, si tú tienes
si tienes un gramo de empatía, pues te la tienes que mutilar para caber dentro de la izquierda, ¿no? Y si eres pobre, pues te tienes que mutilar tu conciencia de clase para caber dentro de la derecha. ¿Por qué no tenemos más variedad de voces? ¿Por qué solamente tenemos dos? Porque la AAA solamente tiene rudos y técnicos. Lo mismo. Nada está en piedra. Este partido es deliberativo, horizontal, democrático. Es lo que vamos a hacer. Y por otro lado también nos estamos organizando para ir al monte. Ese viaje lo organizó Gary de la célula de Puebla, al que lo quiero mucho. Gary es de la idea de que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Entonces, antes de ir y defender el territorio, vamos y pues así me sané yo, caminando en el monte, entrando en contacto con la naturaleza. Nunca confíen en las ideas que tienen en interiores. Vayan al monte y pregúntenle a la montaña. Y ya que están en la montaña teniendo un momento de conexión interior con la naturaleza, les decimos: ¿qué crees? El gobierno quiere convertir esto en fraccionamientos, y la gente se radicaliza. La lucha sigue, la lucha está en movimiento. Actualmente estamos dándole la vuelta a la República para armar las células que eventualmente van a hacer las asambleas, y si logramos las 20 asambleas, tenemos el trabajo más fácil del mundo, porque entonces tenemos un partido horizontal y democrático que se puede burlar de todos los demás y decirles: tú eres un esclavo de tus líderes, nosotros no tenemos líderes. Necesitamos redefinir las expectativas que tiene la gente acerca de lo que es una democracia y lo que es una sociedad. Lo vamos a hacer desde la lucha. Ahorita me estoy quedando sin tiempo. Si quieren hacerme preguntas sobre la organización en colectivos y demás, estaría chido como para ahondar en ese tema. Pero ese es el camino que les estamos planteando. El partido no es nuestro. Si ustedes lo quieren, el partido es de ustedes. El partido es de quien lo trabaja, fíjense. De eso se trata la democracia. Y pues no sé, así como intentamos muchas cosas y nos dimos cuenta de que ese no era el camino, seguramente nos va a pasar. En 6 años vamos a estar como: que creen, la institucionalidad así pura tampoco era. Pero mira, si no andas el camino, pues no te das cuenta de a dónde lleva. Y ya, es cuanto. Lo demás, pues veámoslo en preguntas, ¿no? Muchas gracias. A continuación iniciamos una sesión de preguntas, todo tipo de preguntas, opiniones, dudas que quieran hacer a nuestro invitado. Yo voy a gozar de mi privilegio como moderador para preguntarle primero, si me lo permite. ¿Alguien tiene alguna objeción? No, bueno. Eso no es horizontal. Bueno, yo voy rápido porque yo tenía una... Como si no se rompe tan mal. Ahí está. Ajá. Tenía una pregunta. Estaba hablando con alguien y nos dimos cuenta, justamente por la información en las redes sociales, que hace no mucho Proyecto Migala se pudo registrar finalmente en el SAT como una asociación civil. Entonces esta persona me hizo la cuestión de: oye, ¿es mucha la diferencia que hay entre simplemente un grupito, por ejemplo nosotros ahora mismo nos convertimos en, no sé, colectivo Acatlán, que nos dedicamos a limpiar nuestras áreas verdes y así? Pero si nosotros nos organizamos más y nos convertimos como tal legalmente en una asociación civil, ¿qué implicaciones tiene eso? Es mi pregunta. ¿Y por qué es importante estar en el sistema tributario como asociación civil? ¿Por qué nos debería importar que, bueno, sí, concerniente a ello? La única diferencia es pues, que puedes recibir donaciones, puedes pedir dinero como con menos pedos. Personalmente yo creo que necesitamos diseñar soluciones fuera de la lógica del dinero, porque mientras sigamos dependiendo de él, pues seguiremos siendo sus esclavos. Nosotros nada más fundamos una AC con el único objetivo de constituir partido, porque es uno de los objetivos, para que pueda ser fiscalizable. Y por cierto, es un pedo. Yo no sabía que si cualquiera de ustedes gustara donar por lo menos $1, aunque sea $1, tienen que llenar un formato. Si donan a partir de 20,000 pesos, tienen que llenar otros 2 formatos, y para ello además te piden una identificación. Y si donas en línea, es otro formato.
sistema está diseñado por gente que solo entiende de dinero, para administrar dinero y únicamente para requisitos del dinero. Pero la neta no necesitan una AC para organizarse. Yo he visto los mejores planes que he visto se organizan fuera de la lógica del dinero. Una olla popular, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un sándwich aquí en la cafetería? ¿Qué tal si por ese dinero pudieran tener una comida completa? Hay una cosa que le llaman la olla popular y es algo que todas las escuelas deberían hacer, porque, que me disculpe la institución, pero hasta cierto grado, mientras dependa de ciertos individuos, cada institución será una herramienta para el saqueo. Ustedes disculpen, para evitar que se lucre a partir de la nutrición de los estudiantes desde una institución que debería encargarse de su educación, tomando en cuenta que si no desayunas no va a entrarte el 70% de lo que aprendas. Entonces creo que está en el mejor interés de todo mundo que se organicen para una olla popular. En la central de abastos hay una cosa que le dicen la escamocha, es comida en perfecto estado que se desecha porque ya no cumple los estándares de los supermercados. Y aunque no fuera la escamocha, hay comida muy barata. Con un horno rocket, que es una L de, búsquenlo así, horno rocket, es una L de acero a la que le metes leña y te da un fuego fuertísimo y un disco. Con eso hemos fabricado discadas en toda la República. Hemos hecho salsas, hemos hecho monjamara cada vez que vamos a las acciones por Palestina. Con los colectivos he visto que no hace falta consumirle a alguna corporación sionista para alimentarnos. Y digo, ya que estamos hablando acerca de la autoorganización para las cosas más básicas, la comida, ¿por qué no organizar una olla popular aquí? Si quieren ayuda, la Migala les ayuda. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, me fui por otro lado. Sí, es por dinero nada más. ¿Alguna otra pregunta? Siéntense libres. Se les va a ceder el micrófono. Que cada respuesta sea como uno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Migala, pues he seguido también, te conozco. Gracias. Y pues tengo una pregunta. ¿Cuál fue el mayor reto de constituirte como partido político? Si es que ya te constituiste como partido político. No, apenas estamos en las asambleas. Yo creo que ese va a ser el mayor reto. El requisito, fíjense ustedes. Como todavía no somos el primero, todavía lo podemos cambiar, pero me da miedo que los pinches cambios del INE tomen de que meses. Entonces, como el reto ahorita es hacer asambleas estatales, tenemos que hacer dentro de los 31 estados 20 asambleas, una en cada estado, en lugares con un aforo mínimo de 6,000 personas y tienen que asistir 3,000 personas mínimo a cada asamblea. Tenemos que planear una gira de Luis Miguel casi. No, y además tienen unos requisitos bien específicos para los lugares del aforo, ¿no? Es lo que les digo, la ley está diseñada para crear monopolios, para que cuando ya tienes un montón de poder y capital, pues puedas simplemente comprar tu partido. Y ahorita ese es el reto. El reto es buscarle caminos fuera de la lógica del dinero, ver si podemos truequear las sillas, ver si podemos hacerlo en un espacio público. Incluso estábamos pensando comprarnos un camión de sonidero, porque ya tiene de que el micrófono y los baffles y sobre todo la lona. Con una lona y un palo gigante, ahí podemos hacer la asamblea donde queramos. Está la moneda en el aire. Si el INE nos acepta la lona como un foro digno, ya la armamos. Y si no, híjole, pues yo creo que esa va a ser la parte más difícil. La otra, pues es muy poco sexy, es los trámites del SAT y los de la constitución de ACE. Tuvimos que constituirla hace 5 veces. 5 veces nos corrigieron el documento para que estuviera con los lineamientos del INE. Es un pedo, por eso promesa de campaña, vamos a bajar los requisitos para ser partido político. Y antes de que me digan, no, ¿por qué le das más dinero a los partidos políticos? No le daremos más, al contrario, les daríamos menos, porque hay una bolsa acumulada única, hay un presupuesto único para partidos, sean 10, sean 2 o sean 100. Si hubiera más partidos políticos, a cada uno le caería menos dinero, no tendrían fondos para tapizar nuestras colonias con la cara de microplásticos de su candidato, y por otro lado, pues tendrían que hallar maneras más creativas de convencer a la ciudadanía que su campaña de microplásticos. Y es cuanto, muchas gracias. Gracias.
¿Otra pregunta, comentario quieran realizar? Sí, hay muchas. De verdad, Todo quedó muy claro. Para allá, para allá. Para allá voy. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Mi pregunta va un poco más enfocada al título de esta ponencia. En el título se menciona que nos vas a hablar también sobre el quehacer de la sociología en la práctica. Me gustaría saber entonces cuál es ese quehacer de nosotros como sociólogos dentro de tu proyecto. Gracias. El lema del partido es Ciencia, Tierra y Libertad. Yo no lo decidí, se decidió en una asamblea. Comienza con ciencia porque antes de ver qué vamos a hacer con nuestra libertad y antes de ver cómo vamos a cuidar la tierra, necesitamos observar, necesitamos crear un modelo del mundo colectivo que esté basado pues, en nuestro mejor entendimiento de la realidad. Y si no, ¿para qué tenemos academia? O sea, no sé si ustedes lo han notado, hay una desconexión enorme entre, deja tú los planes de estudio, las decisiones que se toman a nivel de gobierno y los resultados que nos ha dado la ciencia. No se dio un incremento al salario mínimo durante muchísimos años bajo el argumento de que iba a crear una inflación. Y el último, bueno, es cierto, hace 2 Nobeles de economía se ganó el Nobel precisamente por sus experimentos con salario básico universal, que decía que no, de hecho, si la gente tiene más dinero para gastar, no va a haber una inflación, no se van a dedicar a consumir, sino que lo que van a hacer es, van a buscar un poco su autonomía, van a crear pequeños negocios, van a innovar. Creo que el papel de la sociología es fundamental antes del diseño de las sociedades. Lo que deberíamos tener es pues, profesionales en el poder. Cuando uno ve el modelo chino, con todos sus errores, yo soy el primero que va a reconocer que no tienen libertad de expresión, no tienen derechos laborales, no tienen una concepción distinta de la libertad de nosotros, pero tienen profesionales en el poder. Sus gobernantes no son todos politólogos y abogados. Sus gobernantes son ingenieros, son sociólogos muchas veces, psicólogos, son eso. Entonces, si se estudia a la sociedad para ver cuáles son las fuerzas y tendencias que la mueven, ¿por qué no en el diseño de una mejor sociedad incorporamos a la sociología? Porque no estaría chingón, ¿no? Un instituto mexicano de la sociedad que analice como las partes, o sea, no tenemos eso porque tenemos capital, pero si empezáramos a analizar como cuáles son los requerimientos de una sociedad saludable y cuáles son los requerimientos de una economía saludable, bien pronto descubriríamos que son mutuamente excluyentes. ¿Quién sabe? Yo, yo, ¿no? Quitémonos esa costumbre. En colectivo deberíamos darles el papel que tiene la economía, por ejemplo. A mí me parece que es mucho más importante la salud del colectivo que de las fortunas del 1%. ¿Y es cuánto? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas. Una es, ¿cómo es que si no hay un representante, llegas a un lugar y esas personas quieren organizarse? Porque al menos yo que he visto cómo es que se organizan los partidos políticos en la acción, es que normalmente la gente no quiere participar porque es algo que no le interesa, o sea, es algo que te quita tiempo, ¿no? O sea, si quisiéramos hacer aquí una olla comunitaria, pues la mayoría sea como, pues no, prefiero pararme más tarde y prefiero hacer otra cosa. O sea, es realmente muchas veces la falta de disposición de hacerlo. Yo pensaría que en lugares más alejados como Tepoztlán o así, la gente está más acostumbrada a trabajar en una cierta comunidad, ¿no? Pero en lugares más urbanizados considero que por la lógica en la que vivimos, pues siempre estamos viendo solo por nosotros y pues por los que chance viven en tu casa, ¿no? Pero ni siquiera en tu calle ni nada de eso. Entonces yo me pregunto eso, ¿cómo es que la gente quiere organizarse y mantienen, si es que no hay una representación de alguien, pues esa comunidad? En psicología de grupos, esto me lo dijo mi amigo el Santo, el grupo existe para crear una tarea. Lo primero que descubrimos es que si el colectivo no tiene una tarea, se grillan entre ellos y se pelean y se aburren y se van. Entonces necesitan una misión.
una misión constante. Basta comer a la calle, hay un montón de cosas que necesitan solución, ¿no? Y en eso hemos encontrado nuestra fuerza, en que siempre tenemos una misión urgente. Y en el proceso de la misión hacemos colectivo. La otra es que también la gente necesita comunidad, por mucho que lean Berserk y sean Gods, no, sí necesitas una comunidad a tu lado. Eso también lo descubrí en el bosque, fíjate. Yo siempre he tenido necesidades bien bajas de socialización, pero ya después de una semana sin hablar mi lengua materna es como, güey, bajaba al pueblo a que la señora me contara historias o algo. He visto que mucha gente encuentra en el activismo su nueva comunidad. Algunos de los luchadores sociales más aguerridos y organizados que he conocido, entraron a la lucha por amigos, por lo que sea. Entraron pues, con el objetivo de hacer comunidad, y en el proceso se encontraron con que pues, de hecho su acción es urgente y necesaria para pues ahora sí que para el país mismo, ¿no? Es muy difícil por los tiempos, pero esto es sistémico, me temo. Ahí sí vamos a tener que hallarle grietas al sistema. La escasez a la que somos sometidos los habitantes de la clase trabajadora no es natural. La pobreza es un mecanismo de control. El neoliberalismo... ¿Qué defines por natural? ¿Ah? ¿Qué defines por natural? Que no es una condición inherente de la sociedad. O sea, no nacimos con escasez. La humanidad desde hace 200,000 años logró conquistar condiciones de abundancia para poder trabajar 3 o 4 horas al día, y es la condición de la explotación que, como no le importa a nuestros explotadores nuestro tiempo libre, cómo lo empleamos, nuestra salud mental, se nos imponen tantas horas de trabajo como se puedan, y se desregulan las leyes laborales para lograrlo. Una vez, estas sí se las tengo que contar para los que todavía creen en el Estado. No, perdón el tiempo, pero es que una vez Viri Ríos me invitó a una reunión de exalumnos de Harvard. Me dijo, ¿quieres ver cómo se las cuece la peor gente del país? Y me tocó ver una conferencia de Hildebrando Guajardo, el exsecretario de Economía, el que vio la economía de México de la transición del PAN al PRI, de Calderón a Peña Nieto. Y este güey estaba hablando acerca de Donald Trump y le preguntaban acerca de los derechos laborales, y él decía, bueno, los derechos laborales están muy bien, pero recuerda que pueden ser usados, así le hacía con sus deditos, pueden ser usados como proteccionismo en contra de nosotros por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo que está admitiendo el exsecretario de Economía, Hildebrando Guajardo, es que el papel de la economía en México es competir con otras naciones para ver quién explota peor a sus obreros. La apuesta económica del PAN durante el neoliberalismo fue condenar a los hijos de los pobres a la maquila para hacer más ricos a los ricos. Y es la condición de nuestra incompetente clase burocrática y clase empresarial que, por más ideales de izquierda que los llevaron al poder, no logran salirse de esa dinámica. Déjenme decirlo una vez más, el emperador está desnudo. El plan México, el plan económico de Altagracia y sus 40 secuaces, es seguir exportando cosas a un país que ya no quiere importar nada de nosotros y que mete a nuestros connacionales a campos de concentración. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hicieron sus abuelos, y eso es lo que hicieron sus papás, y eso es lo único que saben hacer ellos, exportarle cosas a los Estados Unidos, y lo único que ellos quieren es que todo siga como está, pero todo no sigue como está. Tengo la sensación de que me desvié del tema. ¿Cuál era la pregunta? A lo que iba. Tenemos poco tiempo, pero eso es por diseño. Tenemos poco tiempo por una condición sistémica que nos mantiene despolitizados. Económicamente, el neoliberalismo fue un gran fracaso. La economía está por los suelos, los sistemas están destruidos. Tu generación, bueno, la nuestra incluso, no es cierto, creo que es la mía. Mi generación es la primera en 100 años que va a tener una peor calidad de vida que sus padres. Económicamente, el neoliberalismo fue un fracaso, pero políticamente, híjole, es un éxito. Porque tenemos una población despolitizada, alienada, exhausta, sin tiempo para organizarse, que no sabe qué es la vida y que piensa que... y ya incluso con la mentalidad de sus captores. ¿A quién de ustedes les tocó estas ideas de la diferencia entre cómo piensa un rico y cómo piensa un pobre? Un rico invierte, un pobre se lo gasta. Y así naturalizamos cosas... nuestra propia explotación.
Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que así como los fuertes deben defender a los débiles, los desempleados debemos marchar por los que sí tienen cosas que hacer, y los que tengan más tiempo van a tener que organizarse para liberar más tiempo de la gente a su alrededor. Y es un círculo virtuoso. O sea, si tú tienes que trabajar un chingo porque no te alcanza para la comida todos los días y de pronto hay olla popular porque 2 desempleados la armaron, tienes un poco más de tiempo, puedes emplear ese tiempo para organizarte en otras cosas que liberen más tiempo para más gente. El objetivo debe ser la liberación colectiva. No hay libertad individual, y nadie es libre hasta que todos lo seamos, y es cuanto. ¿Algún otro comentario? ¿Participación? Va. Ahorita. Por favor, si lo pueden pasar. ¿Qué tan difícil ha sido el crear una comunidad en tu proyecto? Porque bueno, al menos aquí, al intentar agruparnos como solo uno, incluso como una carrera, ha sido uno de nuestros principales obstáculos para no solo crear un cambio, ¿no? Sino unirnos como uno. Lo más difícil es pasar esa barrera de la alienación. No sé si noten lo mismo. Cuando conoces a alguien, siempre hay como un velo que evita que puedan conectar plenamente. Y es hasta que alguien te hace reír o hasta que ya tienen como una tarea en común que puedes portarte naturalmente con la otra persona y la concibes como otro yo casi, ¿no? En el momento. ¿Qué les recomiendo? Es que es muy difícil hacer comunidad desde el propósito explícito de hacer comunidad. Es más, yo he visto que hay, no sé, son tiempos hiperliterales los que estamos viviendo. A veces le digo a las comisiones estatales como, güey, hay que hacer un evento para crear comunidad y tejido social, una fiesta o algo así. Y casi el flyer dice, fiesta o algo así para crear tejido social y comunidad. No, más bien, tú cuando quieres cuando invitas a salir a alguien, ¿qué haces? Buscas un interés común. Oye, valedor, vi que te gusta el café. O luego ni siquiera le dices eso. Es que, ¿qué pedo? Vamos a un café. Y te lo llevas a un café porque sabes que le gusta el café. La olla popular puede ser uno de esos. Todos comemos, ¿no? Vengan y comamos gratis. ¿Qué tal un día a la semana? Empecemos a plantearlo. Un par de tips, porque según yo es facilísimo hacer comunidad, pero es porque ya llevamos un rato teciéndolo. Egos, adiós a los egos. Necesitan mecanismos internos para bajarle los egos a la gente que tiene egos. Algunas tribus, por ejemplo, cuando un cazador es muy bueno, se burlan de él. Y ese cazador nunca puede repartir la carne. No sé, igual el güey que cocinó, pues no puede ser el güey que la reparte. ¿Por qué lo digo? Es que los egos matan toda la lucha social. Siempre. Jamás vas a ver un colectivo que tenga egos y que digas, este güey, qué chingón. De entrada a nadie le importa quién es Juan Activista. Si van a hacer activismo, por favor llévense esa. A nadie le importa tu vida. A nadie le importa lo mucho que sufriste, lo grande que se ve el logo dentro. A nadie le importa. A lo que la gente le importa son los resultados. Y los resultados solamente se hacen desde la comunidad. Los egos rompen a la comunidad, entonces sí necesitan un mecanismo para quitarse los egos. Pero también les recomendaría no solamente organizar la rabia, o sea, siempre estamos como marchando por cosas que nos hacen muy enojados, pero pásensela bien, también organicen un poco el gozo, organizarse para pasársela bien, y pueden, y sobre todo ser bien honestos con nuestros ideales, o sea. Muchas veces me ha tocado ver que tenemos como eventos en colectivo, termina el colectivo, terminamos de denunciar los grandes males de las empresas sionistas y luego vamos a la casa del compañero a tomar Coca-Cola y comer Sabritas. Ahí no hay congruencia, ahí más bien deberíamos emplear el colectivo para resolver esas necesidades colectivas. Si no podemos comer bien, si no podemos beber bien, si no podemos, incluso vivienda se puede resolver en colectivo. Todas esas cosas son oportunidades para hacer más profundo el tejido social. ¿Qué otro consejo?
¿De qué otra forma? ¿Sabes qué? Constancia. La constancia es clave. Porque si hacemos un colectivo muy importante para tal y nos vemos en un mes, se nos va a olvidar esa llama que nos hizo empezar el colectivo en primer lugar. Entonces, si van a hacer un colectivo, si ya van en serio de que vamos a actuar como colectividad y vamos a unir nuestros esfuerzos por causas comunes, reúnanse una vez por semana. Aunque sea en línea, aunque sea en una llamada por Jitsi, es gratis. Se reúnen una vez por semana en digital, una vez al mes en presencial. Bueno, aquí ni siquiera necesitan eso, aquí se ven las caras todos los días. Pero sí, constancia, necesitan ese ritual. Aunque se vean diario, por lo menos una vez por semana, vamos a hablar acerca de esos temas. Y resolución de conflictos. Necesitan dinámicas de resolución de conflictos. Yo no las tengo, por favor búsquenlas. Pero la FUNA, híjole, cómo mata colectivos, y a veces es justo y necesario, pero muchas otras veces es de que funan un güey porque me llevó a salir y el pollo estaba frío. No, necesitan mecanismos de resolución de conflictos, porque es muy fácil desde el activismo, esto se los digo desde la experiencia, cuando uno hace activismo uno se pone en una situación moral de yo estoy haciendo la causa justa, pero la evidencia psicológica demuestra que cuando yo hago una causa justa, me doy permiso inconscientemente de hacer una causa injusta. Entonces muchas veces la gente de los colectivos, cuando cae en comportamientos violentos hacia la gente de su comunidad, no se los cuestiona, porque en su cabeza es como, pues yo ya estoy siendo Jesucristo, yo ya estoy salvando al mundo, y no, más bien aguas. Y ya, entren en colaboración con otros colectivos, platiquen y mucha suerte. La última, bueno, rápida. La profesora también quería. ¿Pueden ser dos? ¿Puedo? Sí. Dos y me apuro. ¿Sí? Bueno, pues mucho gusto de conocerte. Sí, efectivamente soy profesora. Yo traje a mis alumnos de ciencias políticas y están por ahí los de sociología. Mi pregunta de colegas en lo facto, a mí me cuesta mucho hacerles entender por qué es importante conocer los procesos sociales, los mecanismos, las estructuras y su incidencia. Te lo pregunto porque por lo que cuentas, por lo que relatas, ya pasaste por un proceso, un mecanismo de reflexión y de incidencia, en su caso, bueno, a futuro política, también social. Entonces me gustaría que les relataras ya de lo facto la importancia de conocer estos procesos y de cómo lograr una reestructuración de estas prácticas o de malas prácticas o al sistema en general. Es que el conocimiento nos hará libres. El papel de la ideología es naturalizar lo contingente, lo temporal, lo que acaba de suceder. Es el efecto picapiedras. Los picapiedras son ideología. Los picapiedras son un ejemplo de cómo los gringos quieren enseñarle a sus niños que desde hace 200,000 años la humanidad existe para sentarse en un sillón y ver televisión. Eso es lo que nos van a decir. Y si no conocemos los procesos sociales que nos llevan a vivir como vivimos el día de hoy, lo vamos a naturalizar y vamos a decir que el pobre es pobre porque quiere. Vamos a ser esclavos de nuestra ignorancia. Por otro lado, les recomiendo un libro bellísimo, es el libro que me despertó a la vida, es el libro que me dijo sí se puede un mundo mejor, se llama El pensamiento moderno y es de Luis Villoro, es un libro delgadito que habla acerca de los últimos 500 años de la humanidad. Cuando yo lo leí y me enteré de que la modernidad no es para siempre, dije, estas son excelentes noticias, la humanidad puede ser mejor, nuestra esclavitud no es eterna, tenemos 200,000 años en este planeta y apenas 500 años de modernidad capitalista. Ponle 200, porque no era como tal capitalismo. Podemos diseñar algo más, pero si no leemos, pues no se puede. Y ya que están jóvenes y ustedes le saben mejor a los memes que yo, normalicemos no tomar en cuenta la opinión de gente que no lee, o sea, no porque sus experiencias individuales como seres humanos no valgan la pena, es más bien porque la vida es muy corta y cada diálogo toma tiempo, y si escuchamos a gente que no lee, pues ese es tiempo que estamos invirtiendo en escuchar a alguien que no conoce de lo que está diciendo, y a cambio pues podríamos estar escuchando a alguien que sí lee, y ya, normalicemos leer, es lo que quería decir. Sí, una rápida. Yo estuve al inicio de tu charla y mencionabas que inició como un experimento en una red social, ¿no? Que fue antes de pandemia, según recuerdo, no escuché mal. Mi pregunta es esta: ¿cómo utilizaste las redes sociales para hacerte
de según dice El País, no sé si estoy bien, no lo busco la cifra, 1 millón de suscriptores y tantos miles en Instagram, tantos miles en Facebook, y esto te ha llevado a la conformación de un partido político, ¿no? A partir de tu interés personal, de tu experiencia de vida, de ver cómo las comunidades se organizan. Y te escucho y pues escucho a alguien que quiere formar un partido, y de eso se ha utilizado, no sé si las redes sociales, no sé si estoy bien, yo no tengo el gusto de conocer ni tus redes, por la edad pues obviamente menos redes sociales veo, entonces a mí me interesa saber cómo te han servido este uso de redes sociales, estas plataformas, y digo, para los chavos que están aquí principalmente, ¿no? Porque muchos pueden a la larga utilizarlo, ¿no? Para socializar el conocimiento, la sociología, todo lo que hay detrás del conocimiento. Muchísimo. Comenzamos justamente 2021 cuando todavía no nos dejaban salir de nuestras casas. Entonces todas las primeras reuniones eran virtuales. Y estaba genial porque teníamos de que cero centralización. El partido es de quien lo trabaja. Si en Tijuana hay una persona que le puede meter de que 3 horas al día y en Yucatán hay otra que le puede meter 4, esos van a ser nuestros representantes. Obviamente por la cuestión territorial de la realidad misma, pues sí teníamos que hacer como asambleas estatales y demás, pero las redes sociales lo hacen mucho más veloz. Esto es un arma de dos filos, porque por un lado sí nos podemos organizar en un día, lo cual es maravilloso y tal, pero si no hay una misión clara, entonces esa misma organización se convierte en un relajo. Y tampoco es suficiente la organización en redes, porque no sé por qué, honestamente, esto yo nada más describo. En redes es bien fácil hacer enemigos, y mucho más que en persona. En persona como que pues, nos podemos ver las caras, tenemos estos marcadores no verbales de comunicación y demás, y en redes no. En redes, ¿cómo se pelea la banda? Y otra cosa es que mucha gente, no sé si es por pandemia o porque me escuchan a mí, son gente muy solitaria, tienen muchas ganas de platicar y muy pocas ganas de organizarse, pero con un ethos correcto, con una cultura correcta, con la capacitación adecuada, a mí me parece que puede eficientar muchísimos procesos, poner en contacto en tiempo real a gente de todas partes de la República, armar planes territoriales que de otro modo no se podrían hacer, pero lo que sí es que tiene que ir de la mano de la organización de base. Y es cuanto. Pues con esta última pregunta ya cerramos lo que es la participación de nuestro invitado joven. Ya sé que van a ser las 7 que ya nos queremos ir, pero todavía falta algo, así que por favor que no, pero no se vaya, Chucho, no manches. Falta una última parte para... ¿Qué dijo? Manchado, va. Al rato le reclamo. Vamos a cerrar con algo que nosotros llamamos métodos alternativos. Justamente con esta idea de salirnos de lo convencional, pensamos que es posible aprender y cohesionar y unir la sociología con otras formas que no son las que conocemos, a través de la música, a través de la danza, a través del arte, la fotografía. Esta última presentación la cerramos con el compañero Adrián, que nos va a interpretar una canción llamada México, junto con un análisis social, porque todo esto de las artes y los métodos alternativos las podemos unir con un análisis de la sociedad. Entonces quédense, no va a tardar mucho en prepararse, por favor. Nada más voy a poner la presentación ahorita, si me prestas el micrófono. Pásale. Buenas noches, compañeros. Una disculpa por lo tardado, lo que pasa es que el carro se me quedó 3 veces y hasta apenas pude llegar. El carro está, si ven un carro atravesado en el estacionamiento es el mío, no se preocupen. Pues ya, con trabajo llegué aquí. Lo que ahorita voy a presentar es una canción que tengo con mi grupo de metal, se llama Hallucinogen. Esta canción se llama México, o sea, fue un título un poquito pues ambiguo, ¿no? De hecho, Gabo cuando le dije pensó que era México de Luis Miguel, o no me acuerdo de quién me dijo, y pues sí me quedé de pues no, es otra cosa, nada que ver, ¿no? Más que nada lo que habla esto de lo que yo me inspiré fue con los hechos o lo sucedido, creo que ya desde hace años, ¿no? De hace años que llevamos lidiando con lo que es el narcotráfico, con lo que es las ¿cómo se llama?
las personas desaparecidas, con lo que son los homicidios. De hecho, yo hice una presentación un poquito corta, precisamente para lo que se tiene que abarcar es la canción, ¿no? Ahorita a ver si me la pueden poner. Siento que es un tema muy actual y que se está, lo estamos viviendo todos. Por ejemplo, hace poco la profesora Grisel nos dio una presentación acerca del caso de Ayotzinapa. Y creo que eso, como lo dijo una compañera que lo leyó, que es algo que no se debe olvidar y que se debe recordar y se debe seguir aventando en la cara a las autoridades. ¿Por qué? Porque no es algo que haya sido una desaparición de una persona, sino fueron de 43 y aparte la denuncia de los miles de personas más. A ver, ahorita ya nada más, miren, que aquí nada más quemara mi presentación. ¿Listo? Listo. Listo, bueno, yo la llamé así, violencia, narcotráfico en México, ¿vale? ¿Puedes cambiar? Una disculpa, ¿va? Bueno, esto es para un panorama general de estadísticas de las causas y consecuencias del narcotráfico, los casos emblemáticos, y en este caso el que yo abordé fue lo del Rancho Izaguirre, que es algo que está muy reciente, algo que fue, bueno, para mí, en lo personal fue algo muy impactante, por el simple hecho de que yo decía, lo llamaban campo de exterminio, ¿no? Y campo de exterminio pues nos recuerda más que nada a los gulags de Rusia o lo que es los campos de Auschwitz en Alemania, ¿no? ¿Puedes darle, por favor? Listo, no se ve mucho. No sé si podrías cambiar de color, es que no sé si alcancen a ver. Muchas gracias. Bueno, voy a leer un poquito y lo voy a explicar, ¿vale? El panorama nacional de la violencia. La tasa nacional de homicidios por cada 100,000 habitantes es demasiado alta, creo que es de las más altas en el mundo. Aquí podemos verlo en el 2023, era de alrededor de 24,000 personas. Dices, no, pues para el próximo año pues va a disminuir, pero al contrario, aumentó hacia 25,000 personas. Esta evolución histórica ha aumentado desde el 2020, hasta el 2024. No pude meter la estadística por tiempo, pero si lo pueden checar en cualquier lado, van a ver cómo lo que es la línea de lo que es la gráfica, cómo va aumentando. Se desató, lo habíamos visto igual con la profesora, a partir de lo que fue en los años, bueno, el siglo XIX, XX, con lo que fue la Guerra Sucia. Todo esto lo que causó, en lugar de mejorar lo que fue la vida por medio de un mexicano, empeoró. ¿Por qué? Porque ya era como que las desapariciones de personas. Y a partir de lo que fue el sexenio de Calderón, que es yo creo de los... Pues no, ya ni qué decir, todos están violentos la neta, ya no hay a cuál irle. A partir de él que hizo esto de la guerra contra el narcotráfico fue cuando aumentaron aún más. ¿Y qué fue lo que pasó? Gracias. Lo que pasó fue que en lugar de disminuir, aumentó mucho más. Aumentaron, digamos, de... ¿Qué les gusta? De 10,000 personas hasta cientos de 150,000 personas las que llegaron a ser asesinadas. Y ya era cuestión de, no decir que estaba vinculada al cártel, que estaba vinculada, no, ya era gente que era muchas veces daño colateral. Que ya eran gente que iba solo pasando o por el lado equivocado, ¿vale? Aquí igual podemos ver algo de lo que es lo de, en cuanto al género, ¿no? Si lo podemos atribuir. Aquí pueden ver lo que son los hombres, que tienen la mayor tasa de homicidios a comparación de mujeres, ¿no? Al igual no podemos descartar lo que es la violencia de género entre lo que entra el feminicidio y desapariciones. Que si lo checan en las gráficas o si alguna vez tienen la curiosidad de meterse al INEGI, van a ver cómo va aumentando esto y los tipos de maneras de asesinar a una persona. ¿Cuál es la más común que piensan todos? Es la de herida por arma de fuego, ¿no? De hecho, las más comunes es por armas punzocortantes, en este caso cuchillos, al igual que con químicos, ya sean ácidos o algún tipo de sustancia, lo que puede llegar a ocasionar. ¿Puedes cambiarle, por favor? Gracias. Bueno, aquí yo nada más puse estos, hay muchos más, y más ahorita que se dividieron, ¿no?
De los que son más conocidos, y creo que los han oído, son los del cártel de Sinaloa, CJNG, el cártel del Golfo y los Zetas. Estos cárteles lo que hacían anteriormente era como que tener lo que... como tregua se podría decir, ¿no? Cada quien tiene su espacio. ¿Sabes qué? Jalisco, tú te quedas con tu área. Los Zetas, ustedes nos quedamos con este lado. Sinaloa, tú haces lo tuyo con tu tráfico de metanfetamina, de lo que hagas, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? A partir del nuevo milenio, se empezaron a fracturar. Yo lo veo esto como una hidra, ¿no? O sea, cortaron una cabeza y crecieron dos más. Lo que hizo esto fue a desvirtuar tanto que ya los que eran los líderes ya completamente desaparecieron, ¿no? En este caso es como dicen, vamos a atrapar al Chapo Guzmán. Pero aunque hayan atrapado al Chapo, lo que eran sus sucesores o lo que eran la gente que estaba a cargo de eso, dice, yo lo continúo, y se fragmenta y se hacen dos. Y en este caso creo que todos, no sé si todos sean de Naucalpan o de qué área sean. ¿Alguien viene de la ciudad? ¿Sí? En este caso, ¿cómo ven ustedes en la ciudad que se nota esto en cuanto al narcomenudeo? Se nota igual allá, ¿no? Que se supone que allá era un poquito más tranquilo que aquí en el estado. Pero, por ejemplo, aquí ya lo ves, balaceras hasta en las esquinas de tu colonia a la hora que sea. Al igual, otra cosa que me inspiró a mí escribir esto fue un caso que fue afuera de mi casa. Afuera de mi casa, eran las 12 de la noche. Yo estaba a punto de dormir y de repente lo que oí fueron, pues, disparos de arma de fuego. Oí 5. Después oí uno tardando unos 2 segundos y el otro igual, alrededor de 7 disparos. Cuando yo salí a ver, porque pues sí fue algo impactante que lo oigas afuera de tu casa, me salí a asomar y no vi nada. Yo oía voces. Cuando oí estas voces yo pensé que era la gente que habían balaceado o los que estaban balaceando. No, era el vecino que estaba hablando a emergencia. Total, yo llamé a Isabel, le pregunté que qué pasó. Dice, no, pues es que se oyeron disparos. Dijimos, a lo mejor un loco que pasó y disparó al cielo. Pues no, yo cuando me voy a voltear, me voy a meter, me dice una prima, hay alguien ahí en el jardín. Y le digo, ¿cuál jardín? Cuando yo volteo llega la persona herida. Tenía 3 disparos por arma de fuego, lo que era el tórax y en la pierna. Ahí mi reacción pues fue como de ¿cómo se le llama esto? De impresión, ¿no? Lo que hice luego fue poder auxiliarlo y poder pues yo creo suturarle un poco la herida o pararle el sangrado hasta que llegara a emergencias. Esto fue como un hecho que me impactó a mí demasiado, porque decir, ya no lo tengo lejos esto, ya lo tengo actualmente aquí cerca, lo tengo aquí afuera de mi casa. Y dices, ya no es el mismo país o el mismo México en el que yo crecí de niño y que todos crecimos, ¿no? Ya es un México con la violencia, ya la tenemos más presente. Ya estamos a veces insensibilizados por lo mismo de estas causas ya sea del narcotráfico, sea de las desapariciones, de cualquier cosa. Como que esto es lo que a mí más se puede decir, malamente me inspiró a escribir esta canción, que ahorita les voy a interpretar, nada más acabando. ¿Le puedes pasar? Aquí, por ejemplo, yo lo que fue lo del rancho Izaguirre. Yo creo que se oyeron esta noticia, ¿no? Que fue muy sonada. De los restos que hallaron, fueron alrededor de, creo que fueron de más de 1000 indicios, ¿no? Como tal, indicios, no se sabe a qué pertenecían, ¿no? Porque había zapatos tanto de hombres como de mujeres, había credenciales, había restos óseos que eran mandíbulas y todo esto. Yo me puse a investigar un poquito más acerca de eso, porque pues sí fue algo muy cañón. Como les digo, como lo describieron, fue un campo de exterminio. ¿Por qué? Porque aquí a las personas llegaban y las reclutaban. No sé, tú buscabas trabajo de guardia de seguridad, tanto de sueldo, y tú dices, es atractivo, me voy a ver qué onda. Lo citaban en este lugar, y eso yo lo vi porque fue una persona que alcanzó a escapar. Esta persona narra que lo llevaron a un lugar, pero le vendaron los ojos y todo. Cuando llega al lugar, pues él se impactó, dice, pues vengo a una entrevista de trabajo, no vengo a otra cosa. Al llegar a este lugar, ve que lo ponen con otras personas a confrontarse, y lo que hacen literalmente es como, el que quede es el que va a ganar, ¿no? O sea, pelearse por, digamos, por el empleo. Pues entre todos se estaban matando. Lo que trataban era de insensibilizarlos, que pues estas tácticas las asociaron mucho a militares estadounidenses, que fueran los principales pues sospechosos, exmilitares estadounidenses, que eran los encargados de
hacer que la gente se asesinara entre sí. Lo que narraba este chico, porque no pone su nombre ni nada, es anónimo, él dice que cuando mató a su compañero, lo obligaron a dormir con su compañero. Lo obligaron a quedarse ahí y cuando él ya se quedó dormido, se quedó literal con el cadáver, lo enterraron, lo único que tenía para respirar era lo que era un tubo, un popote, y aún así lo que eran los sicarios, los asesinos, pues seguían torturándolo. Lo obligaban a comer restos humanos, lo obligaban a matar a las otras personas. Ya de aquí no era de que si querías, era de a fuerzas. Por lo que él narraba es que muchos sí se llegaron a quedar así con esa insensibilización, con tal de que ellos sobrevivieran, pues ya formaron parte de este cártel, ¿no? Hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades, se sigue investigando, yo creo que se va a seguir investigando, pero pues aquí es donde se denota cómo la impunidad, cómo la mediocridad de las autoridades no logra hacer nada. Ya lo tuvimos hace alrededor de casi de 11 años con el caso Ayotzinapa, que hasta la fecha se dan, pero no se esclarece del todo. ¿Ya? Esto solo es la presentación, y ahorita lo que va es la interpretación. Espero les guste, permítanme un momento en lo que me conecto. El metrónomo es para guiarme. Corrupta y desangrada, esta es mi realidad. La vida que no vale, donde vivo solo es un país de los muertos, dominado por el miedo. Cada vez es sangre, es lo único que veo. Cada vez es sangre. Viviendo con temor de un gobierno corrompido, el narco es nuestro pan y la sangre nuestro vino, que ha sido derramada de incontables inocentes, las voces que callaron por hablar con falsedades. Vivo un país donde todos son tratados como mierda, donde lo impune, lo único que reina, la mierda no acaba, pues así te acostumbras. México sangra, México llora. México. México sangra, México llora, México sangra, México llora. No tiene salvación. Una resurrección.
las voces que callaron. Yo soy Gracias. Bueno, eso fue mi presentación. Les agradezco por haberse quedado. Y pues si tienen alguna pregunta, soy todo oídos. Muchas gracias, compañero, por su participación tan valiosa, igual por el invitado. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo vamos a tener que suspender un poquito las preguntas, pero en lo individual, si quieren acercarse con el compañero o con el invitado, están en la posibilidad. Por último, ya para agradecerles su presencia por estar con nosotros un evento más de Senderos Sociológicos en esta 4ª edición. Les agradecemos mucho su participación y pues le hacemos una entrega de un reconocimiento a nuestros participantes. Primeramente a José Luis Hernández, el Hobby, muchas gracias por haber venido con nosotros. También a nuestro compañero Adrián Francisco Olvera, que otra vez se la rifó en esta presentación. Muchas gracias, compañero. Y también un super aplauso también para ustedes, que fueron también, sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias por asistir y por